Buenos días nuevamente. Como les decía anteriormente, he tomado una definición política de trabajar en el día de hoy, más allá de lo que es la disección de los discursos de género, que pasa más allá de las palabras. He decidido enfocarme en una parte que tiene que ver con la lógica institucional. ¿Por qué? Porque en general se problematiza poco lo que es la problemática de género a la interna de las instituciones. Estamos mirando los niveles macro y los niveles más estructurales, entonces analizamos cuestiones que tienen que ver con elementos a nivel económico, o los gráficos de tijera, cañerías en fuga y demás. Analizamos los niveles micro, pero hay un nivel meso que tiene que ver con la dinámica institucional y que nos explica muchas veces por qué no permea una política de género. ¿Por qué nos parece que el nivel discursivo tiene a nivel discursivo existe un alto nivel, pero que en la práctica todo sigue igual y nos genera una sensación como de desconcierto? Lo siento, no puedo mirarlos a ustedes y me da vuelta para la vez. Gracias. Nos genera como un nivel de desconcierto porque a veces decimos, pero si las autoridades nos dijeron esto, ¿por qué en realidad pasan los años, pasan los meses, hay eventos, hay fotos, hay ideas de que algo sucede, pero la situación sigue siendo exactamente la misma? Eso es más o menos el foco que decidí hoy, en el que decidí hoy avanzar, como para que nos podamos explicar cómo juega la dinámica institucional, cómo juegan las y los actores, y qué es necesario para que realmente se dé una política de género en cada institución, más allá de las palabras. ¿Por qué en una institución? Porque las instituciones tienen un factor fundamental, son las que prescriben y moldean los comportamientos de las personas. Nadie pasa por una institución de forma tal como si no sucediera absolutamente nada. Cada institución tiene esa cualidad, y las instituciones, ¿no?, tienen una relación directa con lo que son las políticas a nivel de gobierno. Entonces, en este interjuego y en esta relación tenemos que saber cómo cada una de las instituciones de la que nosotros somos parte juega un rol fundamental en una construcción, no solamente pensando en la construcción de una política pública de mujeres en ciencia como algo lejano, sino cómo se construye también en el colectivo al que yo pertenezco. ¿Podemos tener un tiempo? ¿Me pones un temporizador? Timing que yo pueda ver. Gracias. Y no te tenés. Ah, buenísimo. Entonces, estos son los temas generales con los que vamos a trabajar. Primero, vamos a hacer un recorrido histórico de lo que es la perspectiva de género y la estrategia de mainstreaming, y luego cómo llega esta estrategia a Uruguay. Porque también es importante saber cómo es que se maneja este tema, de dónde sale la perspectiva de género, por qué surge este tema, y por qué es que queremos, nos parece tan importante. Y también qué evaluación se ha hecho con respecto a eso, y cómo surge en Uruguay, qué lugar tiene. Porque también el carácter histórico o el componente de cómo esto, la perspectiva de género o el mainstreaming ingresa a las políticas en Uruguay, es un factor muy importante para entender el estado en el que estamos, y por qué es que sucede lo que sucede o lo que no sucede, y ahí vamos. Por otro lado, vamos a trabajar brevemente lo que es la perspectiva de género en las instituciones, qué es lo que pasa con lo que se llama el gender evaporation, que es esta idea de que muchas veces los discursos políticos dan una señal de algo que tiene que suceder, quedamos todos como con una sensación de, bueno, estamos todos alineados, todos estamos mirando por el mismo lado, esto es un tema que nos importa. Y de repente el tema empieza a trasladar por las arterias institucionales, y las mismas lógicas patriarcales de las personas que trabajan dentro de las instituciones van como evaporando lentamente esa política, y de repente es como que queda en la nada. Y este juego un tanto perverso tiene en realidad un análisis que tiene que ver con la lógica institucional y con los componentes necesarios para que una perspectiva de género en cualquier dinámica institucional, en cualquier institución, permee y quede dentro de la misma. Luego vamos a ver la relación que tiene que haber entre el discurso, las normas y las prácticas. Porque para que algo suceda, no solamente tiene que haber discurso, tiene que haber una norma que paute la conducta y saber cómo ésta se va a medir, que indique y que mida, y tiene que haber una práctica, y la práctica va en relación a lo que yo entiendo de cómo es que está esa norma establecida.
Dentro de las prácticas también vamos a trabajar la particularidad de la práctica formal y la informal, que esto tiene mucho que ver con las políticas de género, porque la práctica informal es la que se da fuera de las dinámicas institucionales, y como las mujeres solemos estar en las instituciones o en el universo de lo privado, a veces las prácticas informales nos superan y cuando llegamos a una reunión nos damos cuenta que viró el carácter de la misma, y nos damos cuenta que hubo un asado o que hubo un partido de fútbol en el que se discutieron algunas cosas que nos excedieron a nosotras porque estábamos en el universo de lo privado, y porque llevamos las actas y no pensamos que todo ese proceso de llevar las actas tantas veces iba a virar su sentido en una barra de amigos, que se colectivizó una información que hace que se valoren otras cosas que nosotros no contamos, y eso es muy importante, y eso es muy patriarcal, y eso es una lógica muy instalada dentro de todas las instituciones. Por otro lado, vamos a hablar de estrategias clásicas que existen a nivel internacional y nacional, que tiene que ver con vedar el conflicto. Vamos a hablar del estudio que se llama Taxonomía de la Ignorancia, que hace Rhonda Sharp, que tiene que ver con la vedación del conflicto a la interna institucional. Acá no pasa nada, somos todos iguales, acá problemas no hay. Y lo que tiene que ver con las bases del sistema económico, porque este es un tema estructural. Vedar qué es lo que está sucediendo es hacer que una parte de la población genere un valor en un trabajo que es absorbido por otros, y esos otros no van a querer nunca poner el conflicto sobre la mesa, porque poner el conflicto sobre la mesa implica modificar las relaciones de poder. Hay alguien que está cómodo con la situación tal cual está, por eso esta situación no se modifica. El conflicto se puede hablar o se puede llevar adelante por quienes tienen el poder, y quienes tienen el poder en general prefieren no enfrentar el conflicto porque les significa modificar las relaciones. Y otro punto que vamos a trabajar es qué pasa más allá del gráfico de tijera, todo esto que siempre estamos escuchando, que son muy interesantes todos los estudios que hay en Uruguay, qué sesgos suelen tener los estudios, no solamente la investigación científica, sino los estudios que hacen, a qué es lo que pasa con la investigación científica, y cómo podemos trabajar los determinantes próximos. Gracias. Entonces, brevemente, a pedido, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de género. Cuando hablamos de género no hablamos de mujeres. Eso es importante. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el concepto lo que atiende es, cuestiona el determinismo histórico y la mirada lineal que reduce el análisis sexo-género. Y entonces, el concepto supera el esencialismo y construye categorías, el esencialismo que construye, perdón, las categorías de hombre y mujer desde sus funciones sexuales, porque sos mujer, sos madre, tenés que estar en lo privado, tenés que cuidar, existe lo racional, existe lo emocional. Esas son categorías que se van generando en base al esencialismo de la idea de que el sexo determina el comportamiento, que después eso redunda en mayor o menores niveles de acceso, y redunda posteriormente también en vulnerabilidades a nivel económico, social y político, que justamente van en los grupos más vulnerables, y los grupos más vulnerables se asocian con ser mujeres. Entonces, ¿por qué trabajamos el concepto de género? Porque lo primero que tenemos que hacer es desnaturalizar lo que se llama quitarse la venda, la transformación de que la diferencia sexual genera desigualdad social, económica y política. Tiene que ver con eso, es en dejar de justificar, porque somos hombres o mujeres, los lugares en los que se ocupan o el acceso que se tiene. ¿Sí? Y también es dejar de justificar la desigualdad sostenida por el mercado, porque el mercado, y hablo de todas las relaciones del mercado, y en todas las relaciones donde existe una transacción económica, y el trabajo no reproductivo también genera dinero, ¿sí? Lo que hace es quitar la venda a la desigualdad sostenida por el mercado, que se nutre de estas relaciones de inequidad y del orden que promueve, porque esta inequidad beneficia a un grupo, y este orden también beneficia a un grupo. Y si ese grupo no se mueve, es porque en realidad este beneficio, nadie quiere soltar este lugar, o este espacio de poder, o esta silla. Muchas veces yo pregunto, ¿tu CBU cambiará mucho si en lugar de que te sientes vos
cedas el espacio a la participación política a otra persona, y no, probablemente hasta te deje mejor, en realidad, en la escala de la visión pública, el que cedas el lugar, pero sin embargo, las relaciones que hay de poder y el uso del mismo, muchas veces son tan fuertes y las justificamos a tal punto que ni siquiera nos damos cuenta de este tipo de prácticas. Entonces, en el recorrido histórico a nivel internacional, cuando queremos hablar de lo que tiene que ver con el gender mainstreaming y la perspectiva de género, podemos decir, esto es como muy rápido, que en los años 70 a nivel internacional empezamos a hablar de lo que sería la perspectiva de género. Luego vamos marcando lo que sería como las conferencias de la mujer, que tienen su correlato en lo que sería como el trabajo a nivel institucional dentro de los gobiernos, y empezamos a hablar de género más, ¿no? Es como mujeres más, es como existe la política, le pongo así, le sumo un parche y no sé por qué después se cae. En el 85 hablamos de los mecanismos de género, que hasta ahora los podemos conocer y los podemos identificar, son esos grupos que están dentro de las instituciones, que parece que están haciendo algo, ¿no? Que hacen, que parece que algo está sucediendo, pero que en realidad están tan lejanos a la definición política y a tener un recurso que acompañe cada una de las acciones, que en realidad es un mecanismo que queda aislado, pero que probablemente los 8 de marzo, los días de las mujeres en ciencias y demás, sea un mecanismo que emerge y tiene como sus 2 horas de visibilidad, ¿no? Entonces ahí se genera como una cuestión un tanto perversa. Estamos hablando a nivel internacional de los mecanismos de género alrededor del 85, ¿no? Luego en el año 90 se identificó que este tipo de mecanismos no eran realmente útiles para la transformación a nivel institucional, y se empezó a hablar sobre la importancia de armar planes de acción y demás. En el 95, la evaluación de todas estas experiencias anteriores dijo no, la perspectiva de género tiene que ser transversal a todo el proceso de elaboración de lo que se haga, porque si no existe desde el principio y desde el vamos, difícilmente podamos modificar algo. Entonces ahí empezamos a hablar de lo que es el gender mainstream. Esto es en el mundo, ¿no? Pero ahora vamos a ver en Uruguay, y saqué de Wikipedia porque me quedé súper contenta que ahora el Instituto de las Mujeres tiene Wikipedia en Uruguay, tiene visibilidad pública, ¿sí? Y entonces pueden visitar, aquí acá dice fuente Wikipedia y la fecha, supongo que hasta el día de hoy está más o menos igual, esto es del 15 del 8, dice que el Instituto Nacional de las Mujeres fue creado en el 2005, piensen en la historia en Uruguay. Previo al Instituto Nacional de las Mujeres, funcionaba lo que era el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer. Recuerdan que hace 3 slides hablábamos sobre la importancia, ¿sí?, de no tener una mirada dicotómica, y de la importancia de no asociar mujer, madre, racionalidad, emocionalidad y demás, ¿no? Bueno, hasta el 2005 en la historia de Uruguay, el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer dependía del MEC. Recién en el año 2005 depende del MIDES, y acá es muy importante mirar algo que todos debemos observar. Es el organigrama institucional. ¿Saben dónde está ubicado el Instituto Nacional de las Mujeres dentro del organigrama institucional? Si ustedes abren hoy la página del MIDES, hay muchas, no sé ahora si se está utilizando mostrar organigramas, pero si miran, la página es, el organigrama del MIDES es un peine, tiene 13 o 15 dientes, con una cabeza central. Uno de esos 13 o 15 dientes es el Instituto Nacional de las Mujeres, sin independencia en lo presupuestal, y con el mismo nivel jerárquico que las otras 13 direcciones. Entonces también habla a cómo es la gestión, el alcance, y qué es lo que se puede hacer con una política en un sistema institucional. Siguiente. Entonces, luego del año 95 y a la fecha, se empezó a analizar cuál había sido el impacto a nivel internacional del gender mainstream. Entonces existieron sistemas de evaluaciones, se han generado comisiones, análisis de calidad, grupos de trabajo, consultorías, ¿sí? Pero se ha podido verificar que ninguna de estas iniciativas
han podido trascender lo que se llama el papel mojado, la palabra, ¿sí? Todas han quedado a nivel discursivo, y lo que ha sucedido, como dice Eva Alfama, que analiza exactamente el impacto que ha tenido el gender mainstreaming en las políticas, es que las iniciativas, la importancia del gender mainstreaming es trascender el compromiso retórico, que las iniciativas no se ahoguen en el papel mojado y se materialicen en una implementación sistemática y efectiva. Porque si no, lo que nos sucede es lo que viene pasando hasta ahora, y es que el gender mainstreaming ha sido atrapado por el discurso político y ha quedado reducido a la retórica y no a la implementación y a la práctica y al cambio institucional y las conductas de las y los sujetos. Entonces, para que ingrese una temática a una institución, ese ingreso es el resultado de un proceso político, pero no solamente de un proceso político, porque a veces decimos, no, yo cuento con el apoyo político, acá llegó la directora, el director, el ministro, la ministra, y dijo que el género es importante. Bien, y ahí quedamos todos contentos, nos vamos felices ese día. Pero ¿qué sucede? Si la red de actores dentro de la institución, que son los que van a sobrevivir más allá de todos los ministros, ministras y directores, no adhieren a la idea de que este cambio es importante, no hay voluntad política que se pueda llevar adelante. Entonces, en cada una de las instituciones donde nosotros estamos y participamos, si la red de actores que se generan como clústeres de poder dentro de una institución no está realmente convencida de que tiene que generar una práctica diferente, no lo va a hacer, porque implica un consumo de energía nuevo que solamente si se ve el beneficio en el grupo y a nivel personal, las personas adhieren al cambio y lo sostienen. De lo contrario, siempre van a retrotraerse a sus valores y van a tomar decisiones a nivel individual más allá de las institucionales, y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, para que los actores adhieran a una idea, tienen que tener incentivos y las expectativas de que son importantes esos cambios. Porque si no, jamás adhieren al proceso de cambio. Es como un como sí, pero después, en la práctica, nada sucede. Entonces, si observamos específicamente las instituciones, para que ingrese un cambio a una dinámica institucional desde lo que tiene que ver con el análisis institucional desde la perspectiva de género, Lowndes y Robert dice que en las instituciones prescriben los comportamientos de las personas. Muchas veces a ustedes les ha pasado que tienen que ir a una reunión o un lugar y dicen, ay, tengo que ir a tal lugar, y ¿qué pasa? ¿Cambia tu currículum o tu rol cuando vas ahí? No, sabés que hay claves institucionales de que en algunos lugares las personas se comportan de una forma y tienen cierta lógica, y que en otras instituciones las personas se comportan de otra forma y tienen otra lógica. Y entonces a veces nos sentimos cuestionados ante eso. ¿Qué es lo que sucede? Las instituciones tienen una lógica y marcan los comportamientos de las personas. Por eso es tan importante ver qué es lo que pasa dentro de la vida de las instituciones. Entonces, las instituciones como prescriptoras de los comportamientos, para poder generar cualquier cambio necesitan tener una sintonía entre tres elementos básicos, que son las reglas, las prácticas y las narrativas. Las reglas lo que van a hacer es dejar escrito lo que se espera. No es en esta comisión yo quiero que haya tantas mujeres. No es, y entonces, bueno, si pueden que se reúnan. No es, quiero que donde se participa a nivel presupuestal o por los nuevos proyectos, en lo posible vaya alguna. No es eso. Es como yo escribo en el día a día una estrategia para empezar a modificar la práctica institucional y poner esto como tema. ¿Por qué? Porque si no existen reglas, todos tenemos interpretaciones distintas. Y además hay otro elemento importante, y es que cuanto mejor redactadas están las reglas, más ceñidos están los comportamientos y más libres a las interpretaciones individuales, que ya sabemos que sobre una misma regla pueden haber X interpretaciones, ¿no? Entonces, en una institución tiene que existir las reglas, tiene que existir las prácticas que condicen con las reglas, y las narrativas, porque las narrativas hablan de un marco simbólico común.
Estos tres elementos son importantes. Entonces, como decíamos, las reglas marcan los escritos y configuran los códigos y formalizan o organizan las expectativas de aquel discurso político. Las prácticas se generan fuera de los canales formales, porque cuando alguien llega a una institución, observa cuál es el comportamiento que hay dentro de una institución, y empieza a generar un proceso de recreación a partir de la demostración que tiene. No es que uno lee lo que sucede en una institución, uno lee lo que ve, cómo es que se mueve la institución. Y las narrativas se construyen en los discursos que pautan las expectativas y el proceder de los actores que están dentro de una institución. Pero las instituciones son mucho más profundas de lo que uno puede ver. No es solamente la regla, la práctica y la narrativa. Las instituciones tienen prácticas formales, como les decía al principio, e informales. Y cuando la práctica informal supera la práctica formal, se genera un juego que es muy difícil. Y esto tiene que ver mucho con la participación que tenemos las mujeres en las dinámicas institucionales y los hombres. ¿Por qué? Porque en general las mujeres circunscribimos nuestra participación institucional a las reuniones y a las prácticas que hay dentro de las instituciones, y en general existen otras prácticas que se dan por fuera de otros espacios, donde en general hay más prácticas patriarcales de traslado del poder, en el que se suelen saldar muchísimas más cosas que dentro de la hora de reunión que uno tiene. Y entonces es lo que les decía al principio, a veces no sucede que nosotros tenemos, ¿quién lleva actas en esta reunión? Yo. ¿Por dónde vamos por acá? Bueno, vamos en la reunión 10, yo creo que en la próxima ya cerramos esto. Y en la próxima reunión nos damos cuenta de que la línea de trabajo que teníamos viró porque hubo un asado, porque hubo una fiesta, porque hubo un partido, porque salimos a tomar unas cervezas, donde yo no estaba, y donde yo me llevé 10 reuniones de actas, y de repente hubo una cantidad de información acumulada y manejada por fuera de la dinámica institucional, que tiene que ver también con lo que es el desarrollo de mi trabajo, pero que se llevó en otro canal. A mí esta parte me parece muy interesante. En el centro de investigación donde estoy, que es el Instituto de Gobierno y Política Pública, suele venir mucha gente a conocer políticas públicas en Uruguay, que es un país estrella, ¿no? Y muchas veces lo primero que me dicen, y han visitado distintas áreas, es: en Uruguay, ¿cómo la práctica informal supera la formal? Es increíble, yo hubiese hecho mi tesis sobre eso. Y es como que recién cuando salís, te das cuenta de que en realidad la mayor parte de las cosas importantes suceden fuera de las arterias institucionales. Por eso es tan importante tener una regla que indique hacia dónde, que pueda medir, que tenga una relación con un discurso y tener una práctica dentro de la institucional. Porque si no, a veces no entendemos por qué el manejo del poder se da en otros ámbitos. Y eso tiene mucho que ver con quienes están en lo público y quienes están en lo privado. Porque en general las mujeres tenemos menos tiempo fuera del área laboral para estar en los espacios de recreación donde se terminan dirimiendo la mayor parte de las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Y reconducir eso es importante. Y hoy también evalúo que lo importante es trabajar lo que tiene que ver con la dinámica institucional, y esto no es menor, porque estamos en un proceso de cambio a nivel de gobierno, y hay que reorganizar también la estrategia que se va a llevar adelante, y entender qué peso tiene cada una de nuestras instituciones y de nuestras prácticas, es un punto fundamental para colaborar en un trabajo de interrelación y de un proceso común pensando en una estrategia de cómo es que queremos posicionar este tema. Entonces, seguimos con las dinámicas institucionales. De la repetición de las prácticas de la gente, no, tal llega siempre a las 10 de la mañana, tal llega tarde pero se queda. De la repetición de las prácticas se van dando patrones estables, valorados y recurrentes. Y eso es algo muy importante, porque cuando las personas valoran lo que están haciendo y el rol que tienen, difícilmente adhieran a un cambio si no entienden
la razón de por qué es importante generar ese cambio. Y podemos decir que las instituciones son importantes como eje de análisis, que esto ya lo habíamos mencionado, porque prescriben y moldean los comportamientos de las personas. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, dentro de las instituciones, suelen existir algunas estrategias para no abordar o para vedar el conflicto, porque no asumir el conflicto, no ponerlo sobre la mesa, el hacer el como que aquí no sucede nada, es una estrategia ampliamente extendida y útil, que hace que todo siga sucediendo a beneficio de unos pocos y sobre la presión de unos cuantos. Porque en realidad quienes sufren una situación de opresión no son quienes van a estar trayendo el conflicto, porque generalmente son las personas que van a estar más vulnerables, y quienes vedan el conflicto son quienes están en una situación de poder, en todo, a nivel institucional, de a 2, 4, 6, todo lo que quieran. El no poner el conflicto habla de la relación de poder. Entonces, aquí Rhonda Sharp hizo un estudio que se los recomiendo, que se llama Taxonomía de la Ignorancia, y entonces en este estudio lo que hace es entrevistar a ingenieras e ingenieras de cómo resuelven las tensiones que tienen que ver con género dentro de sus grupos de investigación. Y lo que responden es que no hay tensiones con respecto al género. Acá no hay problemas de género. Entonces, si yo te digo como jefe, acá no hay problemas de género, y homogenizo, si tú me decís, yo la verdad es que siento que en la distribución de la tarea, en mi contrato, en la relación de poder, en los papers, en la producción, en el enfoque, en lo que traigo, no está siendo considerado, ¿sabes lo que pasas a ser? Una persona molesta y que no se está adhiriendo a lo que es la lógica institucional. Porque acá no hay ningún problema. Entonces la homogenización tendiente a decir que aquí no existe problemas es una estrategia bastante extendida, donde seguirá perjudicando, ¿sí?, a quienes están oprimidos, y seguirá beneficiando a los que tienen las líneas de poder y que quieren transferírselos a las personas que están en el mismo sistema. ¿Por qué? Porque tanto, y esto no lo dije al principio, pero bueno, todo esto parte también de un modelo, ¿no? De quienes llevan adelante el poder y el manejo del mismo. Que es el mismo modelo que se lleva a la investigación científica, y es el mismo modelo que tenemos hoy también en los tipos de investigaciones que realizamos. Y es el BBVA-H, ¿no? Es el varón, blanco, académico, heterosexual. Y todo es la medida de eso. Y todo lo que se salga de esa medida y de sus reglas pasa a ser algo molesto, pasa a ser algo que no queremos estar enfrentando, y por eso la homogenización es una estrategia bastante extendida dentro de los grupos, y es una estrategia que se lleva adelante. Por otro lado, espera que yo no... ¿Y a mí? Se salió. A ver, ahora de nuevo. Vamos a ver. Ahí. Por otro lado, otra práctica bastante extendida es el eje del cuidado de la vida. Las mujeres no están en estos espacios, no participan, tienen menos participación política. Esto sucede porque las mujeres tienen hijos. Mujer madre. Y entonces, ¿qué sucede? Hemos tenido históricamente, esta es como una dimensión estructural que se busca, ¿no? Y hemos tenido en los últimos tiempos un gran debate sobre los cuidados. Pero los cuidados, la concepción precaria del cuidado, es el cuidado de una persona dependiente, niño, adulto mayor, y limpieza. Pero la concepción de cuidados va mucho más allá. Y el cuidado es asumir todas las tareas necesarias para que la vida funcione. Y vaya si quiero saber, en cada una de las instituciones, cuántas tareas necesarias para que la vida funcione
y no están siendo remuneradas ni reconocidas dentro de una institución o de un grupo de trabajo, pero sí están siendo expoliadas para beneficio de quienes tienen la línea de poder. Entonces, necesitamos cambiar la concepción de cómo estamos viendo las cosas, necesitamos dejar de vedar el conflicto y entender que el concepto de cuidados va mucho más allá, porque hasta la salud emocional tiene que ver con asumir las tareas necesarias para que la vida funcione. Porque si no existe un equilibrio emocional, incluso dentro de mi grupo de investigación, difícilmente podamos llevar adelante una tarea común. Entonces el cuidado no es limpiar, el cuidado no es cambiar pañales, el cuidado no es únicamente cuidar al adulto mayor. Es asumir todas las tareas para que logremos, ¿sí?, que la vida funcione. Y eso es importante, porque a partir de esta falsa mirada de que el cuidado se circunscribe a lo privado, seguimos expoliando y aprovechándose de las tareas de cuidado y el producto que esta genera para el grupo minoritario de poder. Entonces, decir, que el enfoque marxista, por otro lado, esto tiene que ver con el capitalismo como línea de trabajo, ¿no? Como línea que subyace y en la que todos estamos inmersos. Entonces decimos, bueno, ¿qué otros enfoques han existido desde el punto de vista estructural que nos hayan podido acercar a esta idea de que tenemos un conflicto y que este conflicto hay que manejarlo? Y entonces ahí podemos ver el enfoque marxista que dice que sí existe un conflicto. Y decimos, bueno, por fin, entendemos que existe un conflicto y bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Pero el enfoque marxista nos dice que el conflicto se circunscribe a la relación entre quienes tienen los medios de producción de capitalista y el trabajador. Y la solidaridad de clase sella toda posibilidad de discusión acerca del trabajo reproductivo, ¿saben? Porque en la medida que exista igualdad, ¿no?, con respecto a la clase, se supone que todo el resto de las opresiones van a caer. Pero en la ciencia es algo muy interesante porque no hay un tema evidente de diferenciación de clase social. Y sin embargo, sí hay un tema evidente de diferenciación en el uso del poder. Por eso es tan interesante analizar los procesos institucionales dentro de lo que es la producción y las instituciones a nivel científico. Porque el problema de clase, de alguna forma, no es el mayor. Sin embargo, el uso del poder sigue siendo el mismo. Por otro lado, quienes adhieren, desde el punto de vista estructural, a la ampliación y la justificación de la importancia del estado del bienestar. Pero el estado de bienestar no es el paraíso perdido, porque el estado de bienestar se asienta y se desarrolla sobre el trabajo reproductivo de las mujeres, porque el estado de bienestar, tal cual está dado y se ha desarrollado, solo reconoce el trabajo remunerado, y todo el listado, o la gran parte del listado, desde el punto de vista de protección social, surge a partir de tu trabajo remunerado, y no a partir del trabajo invisible, que es expoliado y aprovechado por el sistema capitalista y por el sistema en general. Entonces, lo invisibilizado nunca puede convertirse en un problema colectivo y crítico. Si no generamos espacios de discusión y visibilizamos las prácticas, la falta de reglas, los tipos de prácticas, las normas y las distancias entre los discursos, no vamos a poder generar una estrategia de cambio. Vamos a seguir trabajando en un como sí. Y aquí, por último, empezamos a ver cuáles son las tensiones y las estrategias discursivas que existen en temas de mujeres en ciencias. Entonces empezamos a hablar, ¿no?, de el gráfico de tijera. ¿A cuántos eventos hemos asistido en que hablamos del gráfico de tijera? Y está bien que exista una investigación con respecto a esto, pero ¿qué sucede? Este es el denominado gráfico de tijera que muestra
aquí en Uruguay los niveles de iniciación de los investigadores y cómo esta tendencia se revierte en los varones de nivel 3 frente a las mujeres, ¿no? Como a medida que van avanzando se va viendo igual al mismo nivel de formación. Entonces, bueno, vamos, miramos esto, nos enojamos, pensamos, desde el punto de vista estructural, qué es lo que está sucediendo. Esto es lo que sucedió después de, no pensamos ni en lo meso, lo que podemos hacer a nivel institucional, y llamamos a una cantidad de mujeres para que nos cuenten cómo fue su vocación y su historia de vida. Entonces, a nivel institucional, pasamos de lo micro a lo macro, pero no generamos nada como institución en el nivel de poder que tenemos, porque cada institución tiene poder de cambio. Luego, empezamos a hablar sobre el techo de cristal, que es muy importante, ¿no? Y aquí cito la investigación que hizo la Mesa de Mujeres en Ciencia hace muy poco, que creo que es de las más recientes, que dice, con respecto al techo de cristal, que entre el 40 y el 50% de las investigadoras declara ser la principal responsable de distintas tareas en el hogar. Yo cuando leo esto, por el poco conocimiento que tengo del área de la ciencia, pienso, pero qué lugar tan endogámico que en realidad, ¿no? En general, los grupos de científicas y científicos suelen ser parejas. ¿Qué pasa? Que de repente una de esas personas en la pareja olvidó cuáles son los requerimientos para que vos puedas desarrollar tu tarea profesional. Entonces el otro se va a 50 horas y vos te quedas 20, trabajando, y el resto de las horas dentro de tu casa. ¿En qué momento, no sé, hay un problema, se ve que deberían estudiar, en que las parejas de científicos, o de las áreas de ciencias que en general suelen ser muy endogámicas, los hombres suelen olvidar los requerimientos que existen para el desarrollo profesional y las mujeres se van deteniendo en la carrera. Esto me hace acordar mucho de una investigación que vi hace poco tiempo, y era cómo la división de tareas ante el nacimiento del primer hijo en parejas de mujeres no variaba, y sí en parejas de heterosexuales. Es algo que vale la pena pensar, ¿no? Cuánto influye. Bueno, también este estudio muestra que en el cuidado de hijas el 41% de mujeres contra el 7% de varones es el que lo realiza. Obviamente esto va a tener un impacto en tu desarrollo, en tu techo de cristal. Y Cañerías en Fuga traigo, con el ejemplo de Cañerías en Fuga, la culminación del doctorado, que en un 33% de los investigadores varones realizó su doctorado en 3 años, y un 15% de las mujeres. Estos son datos muy importantes, pero seguimos pensando a nivel macro, y seguimos observando el tema como si fuera un tema de mujer-madre. Entonces es un problema de la mujer, madre, casa, privado, individual. Y nunca podemos asumir que es un área de lo colectivo. Entonces, es una estrategia discursiva que problematiza a las mujeres, y la comunidad científica invisibiliza el manejo de poder y qué puede hacer con esto. Entonces, ¿qué sucede? Tanto las investigaciones científicas como las investigaciones que se hacen acerca de qué sucede con el universo de hombres y mujeres en ciencia, tiene un sesgo claramente urbano, blanco, heteronormativo, que se enfoca parcialmente en el reparto del trabajo de las parejas heterosexuales. Porque no vemos otra cosa. ¿Por qué? Porque tanto en el análisis a nivel científico, o en cómo se disponen los procesos de elaboración de la producción científica, como en el análisis de las dinámicas de los grupos, lo que permanece es el BBVA. Es el varón, blanco, burgués, académico, heterosexual. Y entonces, cuando vamos a analizar, analizamos con un sesgo urbano, blanco, heteronormativo, que enfoca parcialmente el reparto del trabajo en las parejas heterosexuales. Como dice una colega con la que estudiamos en realidad el desarrollo de las mujeres dentro de cómo separan las mujeres en la producción científica y en la visibilidad pública, Lucía Chichia, dice que la nueva ciencia nos trae viejos resabios patriarcales transformados en nuevos ropajes. Seguimos reproduciendo exactamente lo mismo.
en la producción científica y en el análisis de la producción científica. Siguen estando las mismas personas sentadas, hablando, como si, sin establecer reglas, prácticas que cambien realmente la dinámica institucional. ¿Por qué? Porque de esto hay una parte que se beneficia. Y quienes están oprimidos son quienes no pueden alzar la voz, claramente. Entonces, se necesita mirar en todo el conjunto lo que está siendo atacado. Y lo que está siendo atacado es la sostenibilidad de la vida. Porque de esta forma, lo que estamos haciendo es generando patrones de comportamiento, patrones de relacionamiento, donde hay personas que viven situaciones de opresión y ni siquiera pueden expresarlas, porque si no, dentro de su propia dinámica institucional tan homogénea, pasarían a ser un problema. Entonces se genera un juego perverso del como sí, del discurso, de estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero les voy a explicar algo, para que todas y todos estemos de acuerdo, tiene que estar el negro sobre el blanco, tiene que haber una regla, tiene que haber una práctica, y el manejo del poder se tiene que dar, por sobre todo, dentro de las arterias institucionales, y no en el bar. Entonces, ¿qué tenemos hoy en Uruguay? Muchas iniciativas, poco hiladas, con un alcance superficial, que evitan discutir sobre los temas medulares. Contame, ¿cómo fue tu historia académica? No, yo nunca tuve problemas porque yo siempre fui inteligente, mi papá me enseñaba matemáticas desde que era muy chiquita. Vos decís, lo que queremos hacer no es contar tu historia de éxito. Lo que queremos hacer es trascender a la distribución del poder y a cambiar una lógica que no está siendo sana para todos quienes vivimos en este mundo, sino que está siendo beneficiosa solamente para una parte, expoliando el trabajo de cuidado que existe dentro de esa institución, que tiene que ver con hacer que todo suceda y suceda bien, que no está en los contratos. Entonces, desde mi punto de vista y se desprende de los estudios que se hacen en Uruguay, se necesita una iniciativa en conjunto con un horizonte de transición y de construcción colectiva. No podemos seguir haciendo un 12, un 14, un 8, me siento acá, mi institución, otra institución, esta señora, este señor. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, discutir, pensar en un horizonte de transición, una construcción colectiva, aprovechar un momento de cambio institucional, un momento de cambio de gobierno y construir en colectivo. En lugar de sentarnos a nivel individual, tenemos que sentarnos en colectivo y pensar, para ese horizonte de transición, qué medidas institucionales yo puedo hacer sin estar pensando en los niveles macro únicamente, ni en los niveles micro. Yo necesito mirar todo y cómo es el interjuego y las posibilidades de cambio que puedo dar. Y acá me surgen algunas preguntas que tienen que ver con los mitos que también se van generando, si es por asumir una carga desproporcionada de cuidados, que las mujeres no participan en los espacios claves de distribución de poder. Porque también me pregunto, ¿qué pasa con aquellas que no invierten su tiempo en cuidados? ¿Son las que están más visibles en los lugares de poder? Quienes no cuidan, ¿tienen más participación, más acceso, más visibilidad? Porque si no derribaríamos la idea de que la maternidad es lo que detiene la participación política, y no que no se cede el espacio para que otros y otras participen. ¿Cómo se distribuye el poder y dónde? ¿Quiénes adhieren a las prácticas que fomentan la inequidad y por qué? Que esto no tiene que ver solo con ser hombre, ser mujer. Tiene que ver con una lógica patriarcal. ¿Cuántas mujeres son capaces de vetar a otra y el resto hacen, bueno, sí, antes de meterme en un problema institucional, hacemos como que no pasa nada, sí es verdad, y somos todos sumamente solidarios, de derechos humanos, demás, tenemos un discurso increíble y tenemos una práctica que no condice con el tipo de discurso que tenemos. ¿Por qué? Porque las personas que están dentro de las instituciones piensan los riesgos que tienen que asumir y prefieren guardar, ¿sí?, su espacio antes que asumir el riesgo. Muy pocas personas son capaces de generar una práctica distinta que condice con su discurso. Y eso es muy importante.
Entonces, la práctica patriarcal no solamente tiene que ver con ser varón, tiene que ver con asumir un tipo de práctica que no colectivice y que no genere la ampliación del espacio de poder, sino que lo circunscribe y lo cuida, y lo amordaza de alguna forma, ¿no? Y después, ¿qué determinantes próximos dentro de mi institución puedo identificar y organizar para generar un cambio? Y ahí medir todos los niveles, el micro, el meso y el macro. Y hay algo muy importante. ¿Cuándo vamos a generar la comprensión de la importancia y la responsabilidad colectiva y dejar de asumir que el problema es que las mujeres tienen hijos? Porque queda claro que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con expoliar lo que es el cuidado que va mucho más allá de la dependencia, sino que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida. Yo creo que por ahí ya estamos bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta por acá? A ver. Sí, estoy mirando al... Voy a cambiar la configuración acá. Acá dice Natalia Lagos, muy bueno, felicitaciones. Gracias. Acá estoy buscando si alguien... Listo. Si alguien ahí se manifiesta. Victoria dice que quiere una pregunta, creo. Abrí el micrófono, Victoria. Hola. Hola, Victoria. Hola. ¿Qué tal? Bueno, muchas felicitaciones por todos lados en el chat. Felicitaciones, Victoria. No, felicitaciones a ustedes por la organización del... ¿Está hablando del- Victoria? No, ¿Me escuchan? ¿Verdad que ¿No me escuchan? Sí, no se escucha, ¿no? No, pero Ah, a ver, estaría en tu compu, ¿no? A ver. pará. Hola. A ver, ¿hay alguien preguntando ahí? Hola, estoy Hola, con el... Victoria. Sí, ¿me escuchan? Dale, te escuchamos. Ah, bien. Bueno, no, primero les Voy a quiero escuchar felicitar. allá, Victoria, espera, habla. Bueno, no, que les quiero felicitar por haber organizado este tremendo seminario y muchas gracias, Mariana, por venir a sacudirnos un poco y a movernos un poco más hacia adelante, como siempre haces. ¿Me escuchan todavía? ¿No me oyen? Hola. Perdona, es que estamos como 80 compus porque esto es un lío, entonces, No, dale. escuchamos tus felicitaciones, escucha muchas bien. gracias. Sí, se escucha. Y yo cierro el micrófono Ahí va. acá para que no haya interferencia, te escuchamos. Perfecto. Entonces quería preguntar a Mariana a ver qué opinás porque hablaste de los incentivos y de, bueno, las instituciones, como vos explicaste bien, tienen un montón de mecanismos de conservadores, ¿no? De conservar y de no cambiar las estructuras de poder, y por más que todos digamos que tenemos buenas intenciones, muy difícil ejecutar los cambios. Entonces, quería preguntarte, ¿qué opinás sobre una idea, por ejemplo, de estímulos, incentivos económicos? Existe un ejemplo en Gran Bretaña de un modelo que se llama Athena Swan, que es para instituciones académicas, y es similar al modelo de calidad con equidad de género, y la idea es que se basa en una certificación con indicadores medibles y todas esas cosas, y que después eso está atado a la financiación de proyectos o de lo que sea, ¿no? O sea, que las instituciones financiadoras tomen esos indicadores como criterio para asignar recursos. ¿Qué pensás? ¿Pensás que eso sería una buena idea para impulsar cambios más negros sobre blanco, como vos decís? ¿Me escuchás ahí, Victoria? Te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Sí? Sí. Mira, yo creo que iría algo más básico todavía. En Uruguay estamos trabajando desde hace mucho tiempo la perspectiva de género, pero no se entiende. ¿Dónde estaba yendo? Buscando Si el... tú mirás el presupuesto nacional, que es mi tesis doctoral, se trabaja indistintamente el concepto de igualdad que de equidad.
digamos, cada uno de los ministerios está construyendo y utiliza igualdad o equidad de la misma forma para marcar sus objetivos. Eso pasa por una serie de filtros y en ningún momento se observa la diferenciación o se ajusta el concepto de a qué es lo que se apunta. Yo creo que eso está muy claro. Yo creo que acá, más allá del incentivo económico, que siempre va a ser algo importante, aunque con sus riesgos, porque más de una vez me han pedido transversalizarme la perspectiva de género, como si fuera pasarle algo que ya está escrito, ahí está. ¿No? Hacerle un techo a esta barbacoa, ¿no? Creo que lo primero es que se entienda claramente a qué estamos llegando, hacia dónde queremos ir, y qué se habla, a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de acceso y cuando hablamos de esas lógicas. Entonces, antes que el incentivo, yo creo que nos estamos debiendo la discusión básica de qué se entiende por perspectiva de género. Y a partir de eso, por supuesto, que todo lo que tenga que ver con la construcción de una arquitectura institucional asociada a lo presupuestal y un incentivo, va a servir. Pero si yo no entiendo básicamente a qué me refiero, difícilmente, si vos y yo no podemos definir el objeto, podamos hacer algo para que, si vos y yo no podemos definir el mismo objeto, difícilmente podamos hablar de lo mismo. Y lamentablemente, desde el 95 hasta ahora, podemos decir que en este país no hemos logrado saldar en algunos ámbitos fundamentales cuestiones básicas. Pero entonces es un asunto, es un asunto político, tenemos que seguir hablando y hablando y hablando y convenciendo gente. Porque sabemos perfectamente Victoria, que... no te escuchamos lo anterior porque yo tengo que cerrar mi parlante para que no haya acople, así que va lenta la cosa, pero sí. Responderle a Mariana ahora. Sí, no, decía que entonces el trabajo que queda por delante es un trabajo político, de seguir convenciendo gente porque, o sea, si tiene que salir del convencimiento, esto va a demorar un montonazo. Porque ese es el trabajo más difícil, ¿verdad? Porque vos y yo podemos estar perfectamente, yo estoy de acuerdo en todo lo que vos decís, pero no todo el mundo piensa igual, y yo no soy la que toma las decisiones en la institución. ¿Se entiende a lo que voy? Y bueno, sí, hay un proceso paralelo de elaboración de política y no es de convencimiento, sino es de entendimiento, ¿no? Es como de poder entender en profundidad a qué nos estamos refiriendo, sí. Hay que cambiar. Sí. Bueno, muchas gracias. Y hay que hacer pedagogía de género, sí, que eso seguimos. Es una compañera en la Autónoma siempre dice, nosotras nos debemos hacer pedagogía con esto, no podemos generar posiciones, tenemos que estar explicando por qué es que debemos dar estas luchas y estos procesos. Sí. Muchas gracias, Mariana. Dejo el espacio a otras preguntas. ¿Quién más? ¿De ahí? Estela. Dale. Nada, yo... voy a escuchar allá. Bueno. La tecnología. Dale, Estela. Nada, yo primero, bueno, felicitarte, muchas gracias, la verdad que estas cosas nos hacen bien a todos, porque independientemente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas, nos abre bastante la cabeza, porque es una visión y una mirada diferente, sobre todo para los que tenemos así cargos de gestión o de dirección de algunas cosas, y creo que podemos hacer, Entonces, mi pregunta va por ese lado, ¿no? Entonces, vos planteabas la necesidad de las dos cosas, ¿no? De tomar decisiones políticas, pero que esas decisiones, yo estoy de acuerdo, en cosas de género y en todas, ¿no? Me parece que uno puede tomar decisiones políticas, pero si la gente no está convencida, no hay caso de que haga nada al respecto, ¿no? De lo que está haciendo. Pero a mí me hiciste pensar un poquito de que nosotros, desde el posgrado del PEDESIVA, ¿no? La dirección viene trabajando en estos temas y quiere seguir trabajando en estos temas, y entonces me hiciste pensar, ¿a vos te parece que nosotros como programa de posgrado, como PEDESIVA, podemos seguir haciendo cosas, o es mucho más importante y realmente va a tener incidencia si podemos coordinar con otras instituciones? O sea, en el momento que nosotros queramos pensar, bueno, sentarnos y ver hacia dónde vamos y cómo vamos, ¿PEDESIVA solo te parece que pueda tener una incidencia,
¿Qué pensás vos al respecto de eso? ¿O nos sugerís que en realidad tenemos que tomar otro camino? ¿Acá escuchas? Sí. Ahí sí. Mira, es un trabajo en paralelo. PEDESIVA, por supuesto que va a tener una incidencia y tiene un gran peso en el colectivo, aquí, pero siempre vas a necesitar la regla, porque si vos no tenés una regla escrita, siempre le van a pegar a la forma. Y es lo único que te va a respaldar. Entonces, es muy importante que exista una regla, que PEDESIVA se construya desde su línea de acción, pero a su vez interactúe. No conozco ninguna batalla que se haya ganado aislado. Y entonces la construcción colectiva es importante, y el saber dónde se está, cómo uno se define y qué cambios puede hacer dentro de su margen de acción es fundamental. Entonces es algo en paralelo, pero siempre tiene que existir una normativa que dé un respaldo, porque cuando no existe normativa, siempre el boomerang se da contra la parte más débil. Es así. Entonces, necesitas una normativa, necesitas que PEDESIVA se plantee qué es lo que quiere hacer con eso, y sentarte a la mesa, o sentarse a la mesa, con otra red de actores, porque ninguna batalla que yo conozca se ha ganado de manera individual, y esto es una batalla cultural, y es una batalla que tiene que ver con el ejercicio del poder, y es poner sobre la mesa un conflicto, y está bien, no está mal ponerlo, pero también es buscar los sistemas de protección para no quedar en medio del mismo, lo suficientemente afectado como para no querer dar nuevamente la lucha. Porque eso también es una estrategia institucional. Entonces hay un equilibrio. ¿Qué es lo que quiere hacer PEDESIVA con esto? Lo digo claramente, ahora lo puedo decir que no tengo pertenencia institucional en este país. Las becas, ANI, por ejemplo, ¿cuánto valoran o cuánto ponderan los hijos? ¿Y de qué manera? Eso tiene un impacto sobre el desarrollo. No podés medir igual si en una beca a una mujer sin hijos de 35 que una mujer con hijos de 35. Sí, le ponemos un año, más, menos, de más. A ver, ¿realmente estás viendo las dificultades? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O vamos a seguir haciendo como que aplico la detención del reloj y le valoro un año y se las tiro para acá? No, a ver, acá hay cuestiones diferentes que tenemos ganas de hincar el diente, de discutir, o vamos a decir, bueno, yo pongo el premio Cristina Morán, y hoy, porque es verdad, lo he vivido, y con todo el respeto a Cristina Morán, una vez fui a ver una planificación en institución y me dijeron, queremos dinero para el premio Cristina Morán. Y yo dije, pero ¿qué es lo que van a hacer en la lógica institucional? No queremos una foto de un día, quiero saber cómo tú vas a cambiar las cosas. Entonces, perdón, dentro de tu institución, ¿qué cambio puedes hacer? PEDESIVA, ¿qué cambios puede generar? Pero a su vez, PEDESIVA, ¿con quiénes más tiene que articular para poder generar una cadena de cambios? Porque PEDESIVA de por sí, sola, no puede generar un gran cambio, pero sí sirve la acumulación de los pequeños cambios y la adherencia de las otras instituciones. Espero haber respondido. Sí, no, en realidad un poco era por eso, ¿no? Porque nosotros en general trabajamos con eso, diciendo, bueno, iniciamos cosas que después de alguna manera disparan. Y esa era mi preocupación después de toda la charla, que quería como preguntarte o consultar, pero sí, hay pequeñas cosas, hay muchas cosas que se están haciendo, pero capaz que sí, que tenemos que empezar a pensar seriamente con profundidad, ¿no? Si eso llegó y hasta dónde llegó y si realmente ayudó en lo que queríamos. Así que nada, te agradezco mucho, Mariana, no profundizan y no le dejan escrito, mañana no está Estela, y la prioridad es otra. Entonces el cambio se sujeta con las personas, y el cambio tiene que quedar arraigado, tiene que quedar prendido a la arteria institucional. Y una estrategia es no dejar nada escrito, que no haya organigrama, que no haya una mirada histórica, que no se mida, que no haya un indicador. Entonces hay que trabajar para construir una medición, un indicador, una definición, un acuerdo. Eso. Bárbaro, muy bien, gracias.